¿Alguna vez has sentido que algo no está bien, pero no sabes qué? Esa extraña sensación que te recorre la espalda, esa mirada que te hace cuestionarlo todo. Hoy, te traigo 9 películas que no solo pondrán a prueba tus miedos, sino que te dejarán con una sensación de desconfianza que te hará mirar 2 veces a tu alrededor. Terror psicológico, suspenso y un toque de paranoia. Si alguna vez pensaste que podrías confiar en lo que ves, prepárate para dudarlo todo. To die by your side is such a heavenly way to die. I love him. Puesto 9. Chatting de 2016. Mary, Naomi Watts, es una psicóloga infantil que vive en una casa aislada en medio de un bosque nevado. Tras un trágico accidente automovilístico, su hijastro queda en estado vegetativo, y ella se ve obligada a cuidarlo sola. Con la llegada de una fuerte tormenta de nieve, Mary comienza a experimentar fenómenos extraños en su hogar. Además, un niño que atendía en terapia desaparece misteriosamente, y ella empieza a ver señales de que aún podría estar cerca. A medida que el aislamiento y el miedo aumentan, Mary se enfrenta a la posibilidad de que no esté sola, o peor aún, de que su propia mente le esté jugando una mala pasada. I feel so guilty. Lo bueno. Atmósfera inquietante. La película logra transmitir una sensación constante de aislamiento y claustrofobia gracias a su ambientación en una casa perdida en la nieve. El frío y la soledad se sienten en cada escena, aumentando la tensión. Actuación de Naomi Watts. Aunque la película no es de las más destacadas en su carrera, Watts entrega una interpretación convincente como una mujer que lidia con la culpa, la paranoia y el agotamiento. Su actuación eleva el material en varios momentos clave. Uso del sonido. La película aprovecha bien los efectos de sonido para generar incomodidad. Pequeños ruidos en la noche, golpes en la casa y el sonido del viento refuerzan la idea de que hay algo, o alguien, acechando a la protagonista. Un par de giros interesantes. Aunque la trama sigue ciertos clichés, introduce algunos giros argumentales que logran sorprender, especialmente hacia el tercer acto. Lo malo. Demasiados clichés del terror psicológico, desde el "esto es real" o "está en su cabeza", hasta los típicos sustos falsos. La película se apoya en tropos muy vistos en el género, lo que puede hacerla predecible para algunos espectadores. Ritmo irregular. La primera mitad de la película construye bien la tensión, pero el desarrollo se vuelve algo lento y disperso en el segundo acto. Algunas escenas parecen innecesarias y podrían haberse recortado para mantener el suspenso. Resolución decepcionante. El clímax de la película no cumple del todo con la expectativa que genera. Después de una construcción de tensión aceptable, la resolución se siente apresurada y menos impactante de lo que podría haber sido. Personajes secundarios desaprovechados. Algunos personajes, especialmente el niño desaparecido y los colegas de Mary, parecen estar en la historia solo para avanzar la trama sin mucho desarrollo. Chatting es un thriller psicológico con una ambientación bien lograda y una sólida actuación de Naomi Watts, pero cae en la trampa de depender demasiado de los clichés del género y un final poco satisfactorio. No es una película terrible, pero tampoco destaca dentro del horror psicológico. Puesto 8. Parasite de 2019. La familia Kim vive en la pobreza en un barrio subterráneo de Seúl, pero su suerte cambia cuando el hijo mayor, Ki-woo, consigue un trabajo como tutor de inglés en la rica familia Park. A través de una serie de engaños, la familia Kim logra infiltrarse en la vida de los Park, obteniendo trabajos como sirvientes, sin que los Park sospechen nada. Sin embargo, a medida que las tensiones aumentan y secretos oscuros salen a la luz, la situación se descontrola, llevándolos a un giro inesperado y violento. Parasite explora la lucha de clases, el engaño y el impacto de las diferencias sociales a través de una narrativa de suspenso y horror psicológico. Lo bueno. Dirección impecable de Bong Joon-ho. Demuestra una maestría inigualable al combinar diversos géneros como el thriller, la comedia negra y el horror social. La película transita de un tono ligero a un oscuro de manera impecable, manteniendo al espectador cautivo en todo momento. Guión brillante y lleno de giros. La historia está excelentemente escrita, con cada personaje aportando al desarrollo de la trama. Los giros inesperados y las tensiones que se acumulan hacen que la película sea impredecible y atrapante. Comentarios sociales agudos. No solo es un thriller impresionante, sino que también ofrece una crítica social profunda sobre las disparidades económicas y las diferencias de clase. La película no solo busca asustar o entretener, sino también reflexionar sobre el sistema social en el que vivimos. Actuaciones sobresalientes. Los actores entregan interpretaciones magistrales. La forma en que los personajes de la familia Kim evolucionan es fascinante,
pasando de la simpatía a la angustia, manteniendo al público en vilo. Innovación y frescura. Parasite es una de esas películas que logra mezclar el entretenimiento masivo con un enfoque artístico y sofisticado. Su habilidad para sorprender constantemente mantiene al espectador comprometido en su historia única. Lo malo. No es terror tradicional. Aunque Parasite tiene elementos de tensión y terror psicológico, no es una película de horror convencional. Aquellos que busquen sustos directos podrían sentirse decepcionados por la falta de un monstruo claro o elementos sobrenaturales. Es una obra maestra que no solo es una montaña rusa de suspenso, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre las clases sociales y la lucha por el poder. Bong Joon-ho crea una experiencia cinematográfica única que se aleja del horror tradicional, pero logra capturar una tensión que provoca miedo y angustia de manera sutil. Puesto 7. Resurrection de 2022. Margaret lleva una vida ordenada y exitosa como ejecutiva, con una hija a la que cuida y protege. Sin embargo, su mundo perfecto se derrumba cuando David, un hombre de su pasado, aparece en su vida después de años de ausencia. La presencia de David revive en Margaret recuerdos de un trauma profundo y oscuro, algo que había tratado de enterrar. A medida que su relación con David se intensifica, Margaret debe enfrentarse a los monstruos de su pasado y descubrir si puede romper con las cadenas psicológicas que él aún tiene sobre ella. Lo bueno. Interpretación muy buena de Rebecca Hall. Hall ofrece una de sus mejores actuaciones al interpretar a una mujer que lucha con su pasado y su cordura. Su capacidad para transmitir la angustia y el conflicto interno de su personaje le da una profundidad que eleva la película. Tensión psicológica bien construida, logra una atmósfera de tensión que crece constantemente. La película se enfoca en el terror psicológico y emocional, utilizando las interacciones entre los personajes para crear una sensación de creciente peligro e incomodidad. Desarrollo intrigante de personajes. La relación entre Margaret y David está llena de capas de manipulación, control y trauma no resuelto. A medida que la historia avanza, los personajes se vuelven más complejos, lo que hace que el espectador se cuestione constantemente las intenciones de David y la resistencia de Margaret. Cinematografía efectiva. La dirección de Andrew Semans es sólida, utilizando la cámara y el espacio de manera efectiva para aumentar la sensación de claustrofobia y desorientación que vive Margaret. Lo malo. El ritmo puede ser lento para algunos. Aunque la película se enfoca en construir la tensión lentamente, su ritmo puede parecer un tanto irregular. El primer acto es más introspectivo, lo que podría aburrir a los fanáticos del terror más rápido. La atmósfera densa y el enfoque lento podrían no ser del gusto de todos. Final ambiguo. Si bien el desenlace tiene un impacto, la resolución es algo ambigua y puede dejar a algunos espectadores con preguntas sin respuesta. Esto podría sentirse insatisfactorio para aquellos que buscan un final más claro o satisfactorio. A veces demasiado introspectiva, para algunos, podría sentirse más como un drama psicológico que un thriller o terror puro. La falta de acción directa y el enfoque en el proceso mental de los personajes puede resultar menos atractivo para quienes prefieren un terror más visual o explícito. Resurrection es una película de terror psicológico que destaca por su enfoque en las emociones y el trauma personal. Aunque no es una película de terror convencional, logra crear una atmósfera inquietante gracias a sus actuaciones y su manejo del suspenso. La complejidad de los personajes y la tensión psicológica son los puntos fuertes de la película, aunque su ritmo y su final ambiguo pueden no ser del gusto de todos. Puesto 6. One Beer de 2019. Sarah es una joven que se muda a un moderno apartamento en Los Ángeles, buscando un nuevo comienzo después de una vida difícil. Lo que parecía ser el lugar perfecto para comenzar de nuevo pronto se convierte en una pesadilla cuando se da cuenta de que sus nuevos vecinos tienen secretos oscuros. A medida que Sarah empieza a conocer a sus extraños y meticulosos vecinos, descubre que su vida está siendo controlada y manipulada por una secta que vive bajo una fachada de comunidad unida. Al tratar de escapar, Sarah se ve atrapada en una espiral de miedo, manipulación psicológica y violencia. Lo bueno. Concepto único y perturbador. La premisa de una secta que se esconde bajo la apariencia de una comunidad perfecta es escalofriante y fresca dentro del género de terror. La idea de un lugar aparentemente seguro que esconde una estructura de control mental es definitivamente una de las mayores fortalezas de la película. Tensión constante. Desde el momento en que Sarah se instala en el apartamento, la película crea una atmósfera tensa, donde la desconfianza hacia los vecinos aumenta progresivamente. La constante sensación de paranoia y miedo hace que el espectador se mantenga al borde de su asiento. Lo malo. Desarrollo algo predecible.
Aunque la premisa es intrigante, algunos aspectos de la trama pueden sentirse predecibles, especialmente cuando uno se da cuenta de que el vecindario no es lo que parece. Los giros de la historia no son del todo sorprendentes para los fanáticos del terror psicológico. One Bear es una película de terror psicológico que sabe cómo crear tensión y miedo a través de la manipulación emocional y el control mental. Su premisa sobre una secta oculta en una comunidad perfecta es refrescante, y la actuación de la protagonista es sólida. Aunque algunos giros pueden ser previsibles y el ritmo algo irregular, es una película que captura la ansiedad y el horror psicológico de manera efectiva. Puesto 5. Villanos de 2019. Mickey y Jules son una pareja de jóvenes delincuentes que, después de un robo fallido, se ven obligados a huir y se refugian en una casa aislada. Lo que parecía un descanso improvisado, pronto se convierte en una pesadilla cuando descubren que la casa pertenece a un matrimonio peculiar, George y Gloria. Pronto, Mickey y Jules se dan cuenta de que George y Gloria no son lo que parecen, y que están involucrados en prácticas mucho más oscuras de lo que jamás imaginaron. La película es una mezcla de comedia negra, horror y thriller, con giros inesperados y un tono macabro que mantiene al espectador atrapado. Lo bueno. Química entre los protagonistas. Bill Skarsgård y Maika Monroe crean una pareja dinámica y carismática, con una combinación perfecta de humor y vulnerabilidad. Aunque sus personajes son delincuentes, logran generar empatía a través de su relación y las circunstancias en las que se encuentran. Estilo único de terror y comedia, mezcla el terror con la comedia negra de manera brillante. La película mantiene un tono ligero al principio, pero a medida que se adentra en lo macabro, la comedia se torna oscura, generando una experiencia entretenida y desconcertante. Intérpretes secundarios sólidos. Jeffrey Donovan y Kira Sedgwick aportan mucho al tono inquietante de la película, especialmente como los villanos que parecen estar jugando un juego psicológico con los jóvenes. Su actuación es un buen contrapunto a la frescura y el dinamismo de Skarsgård y Monroe. Giros sorprendentes. La trama tiene varios giros inesperados que mantienen al espectador alerta. Aunque la premisa inicial puede parecer una típica historia de secuestro o huida, la película evoluciona hacia un territorio mucho más raro y perturbador. Lo malo. El tono desigual. La película puede parecer algo inconstante en cuanto al tono. Si bien la mezcla de comedia y horror puede ser efectiva, algunos espectadores podrían encontrar que los momentos cómicos no siempre encajan bien con la tensión y el terror creciente de la historia. Esto puede restar algo de coherencia a la narrativa. Final un poco predecible. Aunque la película tiene giros, algunos elementos del desenlace pueden sentirse algo predecibles, sobre todo para aquellos que están familiarizados con el género de terror o thriller. Villanos es una película divertida y oscura que mezcla horror, comedia negra y thriller de una manera única. La química entre los protagonistas y la actuación de los secundarios hacen que la película sea entretenida, aunque su tono desigual y algunos giros predecibles pueden restarle algo de impacto. A pesar de esto, la película ofrece una experiencia inesperada y macabra que mantiene el suspenso a lo largo de la trama. Puesto 4. Speak No Evil de 2022. Un matrimonio danés, Jorn y Louis, se encuentran de vacaciones en Italia, donde conocen a una pareja holandesa, Patrick y Karin. A pesar de las diferencias culturales y los comportamientos algo extraños de la pareja holandesa, los daneses se sienten obligados a mantener la amistad. Cuando son invitados a su casa en los Países Bajos, lo que comienza como una simple visita se convierte rápidamente en una experiencia perturbadora. A medida que los días pasan, los comportamientos cada vez más extraños de Patrick y Karin empujan a Jorn y Louise a cuestionarse si están siendo víctimas de algo más oscuro. La película explora el miedo a la confrontación, la cortesía cultural y lo que sucede cuando las buenas intenciones se cruzan con la manipulación y el mal. Lo bueno. Tensión psicológica de principio a fin. Speak No Evil es una de esas películas que no necesita de efectos especiales o un horror explícito para generar miedo. La película se basa en la incomodidad constante y en el creciente malestar de los protagonistas. La atmósfera se va volviendo más densa y perturbadora a medida que avanza, atrapando al espectador en un estado de ansiedad constante. Comentario social agudo. La película no solo es un thriller psicológico, sino que también ofrece una crítica a las normas sociales, la cortesía y el miedo a confrontar comportamientos inadecuados, especialmente cuando provienen de personas que intentan ser amables. Aborda la incomodidad de no querer ser grosero o desobedecer normas sociales, lo que hace que los personajes duden incluso cuando algo claramente no está bien. Desenlace fuerte. El clímax de la película es escalofriante y sorprendente, dejando una fuerte impresión en el espectador. La resolución de la trama es aterradora,
haciendo que el horror psicológico se sienta aún más cercano y aterrador. ¿Sí? Lo malo. Ritmo algo lento al principio. En los primeros minutos de la película, la trama se desarrolla con un ritmo algo pausado mientras establece las relaciones entre los personajes. Si bien esto ayuda a construir la tensión, algunos espectadores pueden sentir que la película tarda demasiado en arrancar y volverse realmente inquietante. Speak No Evil es un thriller psicológico y terrorífico que destaca por su capacidad para crear incomodidad y tensión sin recurrir a los sustos convencionales. La película plantea preguntas importantes sobre las normas sociales y la cortesía, y cómo éstas pueden ser manipuladas por personas con malas intenciones. Aunque el ritmo puede sentirse lento al principio y algunos giros son predecibles, el impacto psicológico y el desenlace final hacen que esta película sea una experiencia aterradora e inolvidable. Puesto 3. La invitación de 2015. Will es invitado a una cena en casa de su exesposa Eden y su nuevo esposo David. La velada, aparentemente inofensiva, se convierte en algo inquietante cuando Will comienza a notar comportamientos extraños y tensos entre los invitados. A medida que avanzan las horas, Will empieza a sospechar que hay algo mucho más oscuro detrás de la reunión. Lo que parecía una simple cena de reencuentro con amigos se convierte en una experiencia terrorífica cuando los secretos se revelan y la verdadera intención detrás de la invitación comienza a salir a la luz. Lo bueno. Tensión psicológica impresionante. La invitación es una obra maestra del terror psicológico, donde la tensión se acumula lentamente. La película establece un tono inquietante desde el principio y mantiene la ansiedad alta a lo largo de toda la trama. La construcción del suspenso está tan bien manejada que el espectador se siente constantemente incómodo, incluso cuando nada evidente está ocurriendo. Excelente desarrollo de personajes. La película se enfoca a los personajes de una manera profunda, especialmente en Will, cuyo pasado traumático con la pérdida de su hijo y su matrimonio fallido le da una complejidad emocional. A medida que la trama avanza, las relaciones entre los personajes se vuelven cada vez más tensas, lo que aumenta la sensación de desconfianza. El giro final. Uno de los aspectos más destacados de The Invitation es su sorprendente giro final. La película se toma su tiempo para construir una sensación de desconfianza, y cuando finalmente se revela la verdadera naturaleza de la reunión, el impacto es aterrador y totalmente inesperado. Lo malo. Ritmo lento. Al igual que muchas películas de terror psicológico, La Invitación se desarrolla lentamente. Si bien este ritmo es efectivo para construir la tensión, algunos espectadores pueden sentirse frustrados por la falta de acción directa o eventos aterradores hasta el último tramo de la película. La lentitud puede resultar algo tediosa para quienes prefieren un horror más inmediato. Sutileza en la revelación del antagonismo. El estilo sutil de la película puede ser desconcertante para algunos. Aunque la atmósfera se construye muy bien, los elementos de terror se desarrollan gradualmente, lo que puede hacer que algunos se sientan insatisfechos con la falta de un villano claro o un conflicto directo hasta casi el final. La Invitación es un thriller psicológico cautivador que destaca por su capacidad para mantener al espectador al borde de su asiento durante toda la película. La construcción de la tensión y el desarrollo de los personajes son notables, pero su ritmo lento y la sutilidad de la trama pueden no ser del gusto de todos. El giro final, sin embargo, ofrece una recompensa impactante, y la atmósfera de desconfianza e inquietud es innegablemente efectiva. Puesto 2. Guache de 2022. Julia se muda a Bucarest con su novio, Francis, quien ha comenzado un nuevo trabajo en la ciudad. Mientras él se dedica a su trabajo, Julia se siente cada vez más aislada, ya que no habla el idioma local y está lejos de su familia y amigos. Pronto, comienza a notar que alguien la observa desde el edificio frente al suyo, lo que la hace sentir paranoica y vulnerable. A pesar de sus esfuerzos por convencer a Francis y a los demás de que alguien la está vigilando, las autoridades no toman en serio sus denuncias. La situación se vuelve aún más aterradora cuando Julia se da cuenta de que las cosas no son lo que parecen, y la amenaza que enfrenta es más peligrosa de lo que imaginaba. Guache hace un gran trabajo al construir una atmósfera de tensión constante. Desde el principio, la película establece un sentimiento de vigilancia y paranoia que se intensifica a medida que avanzan los acontecimientos. La idea de estar observada es lo que realmente da miedo, y la película explora esta idea de una manera muy efectiva. Lo malo. Falta de desarrollo en algunos personajes secundarios. Aunque Julia está muy bien desarrollada, otros personajes, como Francis, podrían haber tenido más profundidad. La dinámica entre los personajes secundarios no está tan bien explorada, lo que hace que sus interacciones con Julia no sean tan impactantes como deberían ser.
Puesto 1. Good Boy de 2022. Sigrid es una joven estudiante que conoce a Christian en una aplicación de citas. La conexión entre ellos es inmediata, y ella acepta una cita en su casa. Al llegar, Sigrid descubre que el perro de Christian, llamado Frank, no es un perro común, sino un hombre disfrazado de perro, que elige vivir como tal. Al principio, Sigrid se siente desconcertada, pero decide quedarse y explorar esta dinámica inusual. A medida que la noche avanza, comienza a darse cuenta de que hay secretos más oscuros y perturbadores detrás de esta extraña convivencia. Lo que parecía una cita normal se convierte en una experiencia escalofriante. Lo bueno. Concepto original y perturbador. La premisa de un hombre que elige vivir como un perro es inquietante y novedosa, lo que le da un giro único al terror psicológico. La idea desafía las expectativas y crea una atmósfera tensa y desconcertante. Construcción de la incomodidad. A medida que la historia avanza, Good Boy se convierte en una exploración de la ansiedad, la sumisión y los límites de la percepción. La película mantiene una sensación de inquietud constante, jugando con la desconfianza y la vulnerabilidad de los personajes. Good Boy es una película de terror psicológico que juega con lo extraño y lo perturbador. Su premisa original y su atmósfera tensa mantienen al espectador incómodo, pero su ritmo lento y la naturaleza surrealista de la historia podrían no ser del agrado de todos. A pesar de estos inconvenientes, la película logra ser una propuesta única que explora la vulnerabilidad y la manipulación de una manera inquietante. Y ahí lo tienes, 9 películas que no solo pondrán a prueba tu resistencia al miedo, sino que te harán cuestionar todo lo que te rodea. ¿Confías en lo que ves? ¿Confías en lo que sientes? Después de estas historias, tal vez no. Porque, al final, el verdadero terror no siempre viene de lo desconocido, a veces está justo frente a ti, esperando a que bajes la guardia. Nos vemos en el próximo video, y espero que, para entonces, no hayas comenzado a dudar de tus propios pasos.